Bueno, estamos con David Boronat, que se define como capitán de la compañía Multiplica. Multiplica tiene ahora 12 años de existencia. Y bien, David, ¿qué es Multiplica hoy? Bueno, Multiplica es sobre todo un grupo de 75 profesionales que llevamos algunos una pila, demasiados años en el mundo de Internet y que un poco nos centramos en ayudar a las empresas en mejorar sus resultados, sobre cómo Internet y los nuevos canales pueden ayudarles, y por otro lado en un poco entender cómo priorizar tanta novedad tecnológica en sentido empresarial y económico. ¿A quién os dirigís? ¿Quién es vuestro público objetivo? Bueno, nosotros como compañía estamos sobre todo centrados en lo que se llama post-click, es decir, nosotros lo que nos preocupa no es tanto cómo los usuarios llegan a la web, sino cómo los usuarios, una vez llegan a la web, las probabilidades de que conviertan y de que sean clientes se maximicen. Y en este sentido un poco nos centramos con clientes que nosotros llamamos transaccionales, es decir, clientes que su presencia en Internet tiene una vocación de provocar una transacción con el cliente, ¿no? Eso significa que nos centramos en el negocio financiero, asegurador, viajes, retail, también utilities tipo empresas de telecomunicaciones o empresas tipo Endesas o empresas de electricidad, ¿no? ¿Cuáles son vuestros productos o servicios, si los puedes catalogar, hacer un breve resumen de productos? Nosotros tenemos clientes que lo que nos piden es que les ayudemos a replantear sus presencias principalmente en Internet. Por ejemplo, en los últimos meses hemos estado trabajando en el nuevo site de Vueling, que sale en las próximas semanas. Y después tenemos clientes que lo que nos piden es que les acompañemos en continuo en optimizar determinados procesos de su site utilizando técnicas A/B, de test A/B o test multivariante para optimizar y testear e introducir determinados cambios que mejoren los ratios de conversión, ¿no? Y después tenemos todo lo que tiene que ver con analítica web. Tenemos una división que se llama Metriplica, centrada en un poco sacar el máximo provecho a todo lo que tiene que ver con soluciones de análisis de comportamiento de usuario. Si hubiera un producto estrella, ¿cuál sería vuestro producto hoy, vuestro producto puntero? De alguna manera lo que nos hace distintos respecto al mercado es sobre todo que hemos plantado una bandera que es la de la persuabilidad, que nos hace encarar cualquier tipo de trabajo a nivel de mejora de experiencia de usuario, mejora de ratios de conversión, muy centrados en sobre todo mejorar paso a paso cada uno de los procesos para reducir tasas de abandono y mejorar ratios de conversión, ¿no? Estamos en una época en que se habla de globalización, internacionalización. ¿Dónde está presente Multiplica? Bueno, Multiplica, uno de los aciertos, o ahora en perspectiva uno de los aciertos, es que una de las inquietudes vitales que yo tenía hace 7 años era poder tener la experiencia de vivir en diferentes países, y hace 6 años iniciamos operaciones en Chile. Yo llevo 6 años viviendo fuera de Barcelona. Empecé por Chile, continué por Brasil, ahora en los Estados Unidos, y producto de todo este recorrido también hemos tenido la oportunidad de abrir oficinas en Argentina, en México, y ahora estamos abriendo en Colombia, y hay una posible operación que ya estamos gestando en Perú. ¿Planes a corto y medio plazo? Nosotros como planes tenemos como 3 grandes frentes. Uno es el consolidar la internacionalización. Todavía tenemos alguna operación, por ejemplo, en México o en Brasil, que todavía tienen que dar el salto. Queremos dar un importante salto, ya lo estamos haciendo este año en Estados Unidos. Abrimos oficina en Nueva York a partir de septiembre. Por tanto, un bloque es el tema de la internacionalización. 2, queremos dar mucha más profundidad a algunas líneas de servicio en las que trabajamos. Por ejemplo, estamos creando una línea que se va a llamar Multiplica Mobile, mucho más centrada en algo que venimos haciendo hace tiempo, pero que queremos darle más entidad. Queremos también darle mucha más entidad al tema de investigación de usuarios, algo que también hacemos, pero no con la profundidad que nos gustaría. Estamos un poco creando una nueva línea que se va a llamar Multiplica Labs. Y la tercera es más en clave interna. Una de las cosas que yo me he propuesto hace, yo te diría, 2 o 3 años, es convertir en una empresa que funcione en tiempo real y que cualquier proceso de alguna manera suceda en tiempo real. Lo estamos consiguiendo en determinadas áreas, todavía nos queda trabajar mucho en otras para sentirnos una empresa ágil.
Bueno, si bien realmente te estás definiendo como una compañía distinta, de todos modos tenéis competencia. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hemos de contrataros a vosotros? ¿Por qué supongo que os definís como los mejores? ¿Cuál es vuestra real diferencia con vuestra competencia? Primero, el concepto de negocio nuestro es muy distinto al de muchas otras compañías. Nosotros hace ya muchos años decidimos no hacer de todo y especializarnos en lo que somos buenos, que es experiencia de usuario, analítica web, conversión. Y un poco nuestro modelo es tener una presencia en N ciudades del mundo, con socios locales y con equipos de 10, 15, a lo sumo 20 personas por oficina. Y por tanto, el hecho de que no querramos hacer de todo, no hacemos SEO, no hacemos SEM, no hacemos social media, no hacemos muchísimas cosas, pero la que hacemos realmente son el core de nuestra compañía, y todo el grupo de profesionales, pues el atractivo de trabajar en la empresa es estrictamente el foco, el acento en el tema de la conversión, ¿no? No te sabría decir exactamente la media de experiencia profesional de la compañía, pero estoy convencido que está por encima de los 5 años. Varias personas, y varias te diría, más de una decena, tenemos más de 15 años de experiencia en Internet, y ese es claramente un activo. Nuestra presencia internacional también nos da pistas, o nos ha ayudado mucho a entender qué es lo que está pasando en temas de movilidad, en temas de social commerce, por ejemplo. Yo llevo 4 años viviendo en los Estados Unidos y es obviamente pues una oportunidad muy clara de entender qué se está cociendo. Y después un poco el tipo de enfoque que tenemos a la hora de abordar los proyectos metodológicamente, pues nos parece muy acertado, y es producto de haber estado trabajando durante 12 años en decenas y centenas de proyectos. Y algo que prueba de ello es que tanto tenemos grandes compañías tipo Santander, Endesa, El Corte Inglés, que confían en nosotros, como empresas.com que ya tienen un cierto volumen, desde Privalia, estamos trabajando para varios proyectos de Grupo Intercom, Grupalia. Es decir, somos un actor que empresas grandes, pero también empresas muy punteras y en que se juegan los números en un poco el trabajo que hagan de optimización, pues confían en nosotros, ¿no? Y como última pregunta, bueno, hazte tú la última pregunta. Seguramente me he dejado algo que tú sabes y que quieres que quede constancia en esta entrevista. Pues quizás sería un poco de qué me siento más orgulloso, ¿no? De haber un poco de estos 12 años, ¿no? Y yo me quedo con la calidad humana del equipo, especialmente el equipo directivo de Multiplica, que capitanea cada una de las unidades o cada una de las oficinas. Hemos conseguido crear, para lo bueno y para lo malo, una cierta mística familia que hace que el proyecto, desde una perspectiva humana, para mí sea muy atractivo, ¿no? Y es un motivo de claro orgullo, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. A vosotros.